pues la idea es que podamos retomar la parte de la clase. Aquí puedes recordar un poquito lo que estábamos viendo sobre eh, el ejercicio. El ejercicio, yo les decía que lo importante de este ejercicio es que lo hagan en sus cuadernos, no es para entregar, es un ejercicio preparatorio para el taller específicamente que vamos a ver. Entonces, es importante primero entender lo que nos dice. Entonces, yo les decía a ustedes que aquí nos está hablando de que vamos a analizar la calabaza respecto al color del fruto, ¿cierto? Y adicionalmente respecto a la forma. Entonces, son dos fenotipos específicos o dos caracteres que estamos analizando, el color y también estamos analizando la forma. Ahora bien, entonces nos dice la información del ejercicio que el alelo dominante B mayúscula genera un color blanco. Entonces, recuerden ustedes que el dominante acompañado de dominante va a dar pues dominante y asimismo en un heterocigoto nos dará blanco. También nos dice que el recesivo va a generar un color amarillo. Es importante recordar que para que podamos tener la expresión del recesivo, este recesivo tiene que ir en homocigosis. Y finalmente, en cuanto al segundo carácter, que era la forma, nos está definiendo que tenemos dominante para forma de disco, ¿cierto? Y tenemos recesivo para forma esférica. Entonces, lo mismo, recordar entonces, si ya nos define que dominante con dominante es disco y dominante con recesivo será disco. Es importante que siempre que uno inicie cualquier ejercicio comprenda la información que nos está dando. Entonces, el primer punto nos definía que teníamos que decir qué fenotipos tendrían los genotipos. Entonces, aquí tenemos el fenotipo específicamente. Si nosotros observamos, tenemos B mayúscula, es decir, dominante con dominante. Si nos vamos a nuestro cuadrito que acabamos de hacer, nos dice que sería blanco. Entonces, el primer carácter sería blanco. Y el segundo, si vemos dominante con dominante, sería forma de disco. Entonces, vamos a mirar este, por ejemplo. Si nosotros vemos, aquí tenemos un homocigoto recesivo y el homocigoto recesivo me da amarillo. Y aquí heterocigoto me va a dar disco. Entonces, quiere decir que este fenotipo será amarillo con forma de disco. Bien, en el segundo punto la idea es hacerla al revés, es decir, si yo a partir de la información puedo identificar específicamente cuáles son los genotipos que me va a dar. Entonces, aquí nos está diciendo el fenotipo, que es un fruto blanco de forma esférica. ¿Cuál sería el posible genotipo de este ejemplo? Entonces, para esto volvemos a nuestro cuadro, ¿sí? Nosotros vemos que el primer carácter, el color blanco, hay dos maneras de obtenerlo. ¿Cómo lo podemos obtener? Un homocigoto dominante o un heterocigoto, ¿cierto? Entonces sería como las dos opciones para poder obtener el fruto blanco. Y la forma esférica, vemos nosotros que solo hay una opción, es decir, recesivo. Homocigoto, recesivo. ¿Listo? Bien, entonces, para este primer punto ya tendríamos la solución. Los posibles genotipos para un fenotipo de fruto blanco con forma esférica serían homocigoto dominante con homocigoto recesivo. Y la segunda opción sería un heterocigoto con homocigoto recesivo. Bien, en el tercer punto, la idea de este tercer punto es identificar a partir de tres parentales diferentes, o sea, son tres cruces diferentes, con estos genotipos específicos, ¿cuál sería la proporción genotípica y fenotípica para la F1? Entonces, para poder hacer cualquiera de estos ejercicios, lo primero que ustedes tienen que definir son los gametos de los parentales. Es decir, entonces, por ejemplo, en el primero, yo tengo un heterocigoto o un diheterocigoto, ¿sí? Y lo estoy cruzando con un heterocigoto homocigoto recesivo. Ahora, si pensamos en el fenotipo, porque aquí también lo tenemos que comprender, vemos que esto es un fruto blanco con forma de disco. Se cruza con un fruto o con una planta de fruto blanco, pero forma esférica. Entonces, lo primero, definir, entender el problema. Ahora, me pide que haga el cruce y que así defina las proporciones tanto genotípicas como fenotípicas.
Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer siempre? Sacar los gametos. Entonces recuerden, como estos son dos cromosomas diferentes, pues vamos a tener en mitosis, específicamente, perdón, en meiosis, una separación gamética. Entonces quiere decir que este gameto, B mayúscula, se puede ir con esta F mayúscula, es decir, yo tengo una probabilidad de que tenga B, F mayúscula. Entonces la voy a anotar en un cuadrito de Punnett, porque son el primer gameto que puede sacar ese parental. Pero también puedo tener B mayúscula o dominante con recesivo, entonces lo voy a escribir también acá. Ok, y también puedo tener recesivo con dominante. ¿Listo? Y también puedo tener a su vez recesivo con recesivo. Entonces esos son los 4 posibles gametos que me puede arrojar esto. Esto ya lo habíamos visto porque este es un dieterocigoto que es el mismo que trabajaba Mendel. Entonces vamos a ver qué pasa con el otro. En el otro, dominante puede ir con recesivo, ¿cierto? Pero a su vez este dominante puede ir también con este recesivo. Noten ustedes que aquí este es exactamente igual a este. Entonces yo en el cuadrito de Punnett no necesito repetirlos. Con que usted ponga solamente una vez los gametos ya es suficiente para poder generar el cuadro. Entonces vamos a ver ahora. Recesivo se puede ir con recesivo. ¿Listo? Y hago lo mismo, este recesivo también se puede ir con el otro recesivo, entonces no necesito ponerlo porque es exactamente igual a esto. ¿Qué sigue? Pues nosotros habíamos hablado, ya habíamos visto en clase que posteriormente lo que tenemos que hacer es hacer directamente el cuadro, los resultados. Entonces aquí yo tengo dominante con dominante con recesivo, es decir, un heterocigoto y un homocigoto dominante. ¿Qué genotipo me da? Pues sería homocigoto dominante, heterocigoto. ¿Qué fenotipo me dio esto? Pues ahí tendríamos que comprender. Blanco con fruto de disco. Y eso lo hacen para todos. Y al final, ¿qué miran? Pues miran las proporciones, es decir, cuántos habrán adicionalmente que sean blancos, pero que adicional tengan el fruto de disco. Y eso lo ponen o a nivel porcentual o lo ponen a nivel de proporciones. ¿Listo? Entonces ese era como el ejercicio que quiero que hagan de clase para que ustedes lo puedan comprender y puedan comprender estos cruces dihíbridos.